Hola a todos. Hoy les voy a contar un truquito muy ingenioso que sirve para resolver un problema bastante difícil de resolver si a uno no se lo explican, si uno lo tiene que descubrir por cuenta propia. El problema en cuestión es el problema de query de Spog. Les dejo el link en la descripción. Pero es un problema que aparece como subproblema de otros con bastante frecuencia. En dQuery se deben responder consultas que preguntan cuántos elementos distintos hay en un cierto subarreglo de un arreglo dado. Es de destacar que hay dos versiones principales de este problema, la versión offline y la versión online. En la versión offline se nos dan primero todas las queries, todas de entrada. Por ejemplo, es lo más normal en problemas tipo ICPC, donde se lee un punto in. Si ese punto in ya tiene todas las queries, podemos procesarlas y conocerlas todas antes de tener que responder. En cambio, la versión online es más común en situaciones como IOI o problemas interactivos. En este otro caso, en cambio, recibimos una query por vez y estamos obligados a dar la respuesta inmediatamente antes de poder recibir la siguiente query. La versión offline de un problema siempre es lógicamente más fácil, ya que si tenemos resuelta la versión online, podemos usarla tal cual para resolverla offline. Simplemente procesamos una query atrás de otra y vamos respondiendo en el archivo de salida. Nos enfocaremos en este video en particular en la versión offline, pero al final comentaré cómo se puede resolver la versión online utilizando exactamente la misma técnica. No obstante, para la versión offline también hay otras técnicas muy diferentes que se pueden utilizar. Notablemente, podemos resolver este problema utilizando el algoritmo de Moe. El estado que deberíamos mantener en la ventana para el algoritmo de Moe es un histograma de los números presentes en el rango. Pero hablar de histogramas es algo que les debo para otro video. De cualquier manera, en la descripción les voy a dejar un link para que puedan leer una explicación del algoritmo de Moe. Otra diferencia importante es si el problema es estático o dinámico. En el caso estático, se nos da el arreglo con la información inicialmente y este nunca cambia. Luego pueden venir muchas queries offline u online, pero la información del arreglo no cambia, está dada, y siempre hay que responder queries sobre esa información. En la versión dinámica, en cambio, además de queries, tendríamos operaciones mezcladas que modifican los valores del arreglo. En el caso de dQuery parece ser mucho más difícil, al menos yo no conozco ninguna solución que permita resolver las queries y los updates ambos en tiempo polilogarítmico, es decir, logaritmo a la k. En el problema de queries tiene un arreglo de números. Lo que nos interesa es poder responder queries de la siguiente forma. Dado un cierto rango, por ejemplo el rango que va desde la posición 2 hasta la posición 6, cerrado a izquierda y abierto a derecha, la respuesta para cada consulta será la cantidad de números diferentes contenidos en ese rango. Por ejemplo, este rango en particular contiene los números 2, 3 y 5, así que la cantidad de números distintos que hay es 3. No importa que el 5 aparezca dos veces, solo importa cuántos números distintos aparecen en el rango. Así, la consulta por los números 6, 7 y 8 tendrá por resultado 2, ya que únicamente aparecen en ese rango los números 4 y 8. La manera más obvia de resolver este problema es responder cada consulta por separado. Cuando nos dan un cierto rango, lo exploramos número por número con un for y contabilizamos cada vez que vemos un número nuevo, sin contabilizar las veces que vemos un número repetido. Esto se puede hacer fácilmente guardando los números en un set, pero este método toma un tiempo O de Q por N para responder Q queries sobre un arreglo de N elementos. En nuestro ejemplo, N es igual a 10. Como esta solución es muy lenta, buscaremos una mejor. La clave para resolver el problema será mirar por un momento rangos que sean sufijos, es decir, rangos de la forma IN. Si solamente tuviéramos consultas de este tipo, el problema sería mucho más simple. En particular, solamente habría n consultas posibles, ya que basta con especificar el valor de i y la consulta significaría todos los números desde i en adelante. Podríamos entonces de hecho precomputar todas esas n queries en una sola pasada si vamos del final hacia atrás inteligentemente. La query con únicamente el último elemento siempre tendrá un único elemento distinto. A partir de allí podemos imaginar que vamos agregando los números de atrás hacia adelante. Lo que podemos observar es que la cantidad de distintos solamente se incrementa cuando aparece un número nuevo que no habíamos visto antes. Aquí marcamos en rojo los índices en los cuales aparece un elemento nuevo y por lo tanto la respuesta aumenta. Si pintamos de diferentes colores los diferentes números, podemos encontrar un patrón. Lo que vemos es que por cada color, es decir, por cada número distinto,
Hay una única aparición importante en la cual aumenta la respuesta. En concreto, al estar mirando los sufijos, solamente importa la última aparición de cada número. Pues en definitiva, si alguna de las apariciones está dentro del rango, entonces la última está dentro del rango. Y por lo tanto, contar la cantidad de elementos distintos que tiene un rango coincide con contar la cantidad de elementos con círculo rojo, es decir, contar aquellos que son la última aparición de ese número en particular. Esta es justamente la idea clave para resolver el problema de query. Computar los valores de las queries sufijos es relativamente sencillo. Podemos hacerlo en ODN o eventualmente ODN log n, si tenemos un set para saber qué números ya vimos y cuáles no. Pero aprovechando esta propiedad, vamos a querer hacerlo mejor. Imaginemos que tuviéramos un segundo arreglo, el cual estuviera lleno de ceros, excepto en los elementos que son última aparición de ese número, y esos elementos tienen unos. En ese caso, una query de cantidad de elementos distintos en un sufijo, como las que veníamos analizando, tiene por resultado simplemente la suma de los elementos de este arreglo especial, pues cuenta 1 en las apariciones importantes y 0 en las que no nos interesan. Si tuviéramos una estructura como un segment tree o un Fenwick tree sobre este arreglo de ceros y unos, podríamos responder cualquiera de estas consultas en un tiempo O de log n, mucho más eficiente que el ODN que mencionamos antes. Pero esto fue solamente para queries de sufijos. ¿Cómo podemos hacer para pasar esto a todas las queries? La clave es que si miramos un rango cualquiera, existe un prefijo del arreglo original, tal que en ese prefijo esta query es una query de sufijo. Si nos imaginamos entonces que vamos construyendo el arreglo, elemento por elemento, de izquierda a derecha, en algún momento llegaremos justamente a que tenemos la query que nos interesa como query de sufijos. Si la query va de I hasta J, eso ocurre precisamente cuando estamos considerando el prefijo 0 hasta J. Es decir, cuando acabamos de insertar el elemento que es extremo derecho del rango de la query. Si nos imaginamos entonces que así como vamos agregando elementos a nuestro arreglo principal, vamos manteniendo a la vez este arreglo adicional de ceros y unos y haciendo los cambios que sea necesario hacer, en cada momento responder las queries de sufijos sobre ese prefijo que estamos analizando es simplemente realizar una suma sobre el arreglo de ceros y unos. Como tanto Fenwick tree como segment tree permiten modificaciones, podemos mantener estas queries todo el tiempo. Más precisamente, por más que aquí no lo haya dibujado, podemos imaginar que siempre estuvo ahí el arreglo completo del segment tree o Fenwick tree. Inicialmente tenía todos unos, pero a medida que yo voy agregando números van apareciendo los ceros. Cada vez que se inserta un número, sabemos que esa será seguro la última aparición, y por lo tanto puede quedarse allí el 1 del arreglo del Fenwick tree. Pero si el número ya había aparecido antes, es necesario apagar ese valor a 0, pues ya no es la última aparición. Este es el único cambio que hay que hacer cuando se agrega un nuevo elemento. Para evitar un if en la implementación, es conveniente tener una posición más, que ya comienza con 0. Cuando el número no apareció antes, pensamos que en realidad apareció en esta primera posición, y de esa manera lo que haremos será ubicar un 0 inofensivo aquí. Para poder implementar esto eficientemente, es necesario poder conocer la última aparición de cada elemento que vamos agregando. Podemos mantener para esto una tabla, un arreglo indexado directamente por los números, que nos diga la última aparición de cada uno. Por ejemplo, inicialmente podría indicar que todos están en -1, que es este primer valor adicional que agregué. Por cierto, comenzar un arreglo en -1 no es un gran problema, pues por ejemplo en C++ estamos a un define de distancia. Cada vez que agregamos un nuevo elemento, primero ponemos un 0 en la posición correspondiente a su última aparición, y luego actualizamos esta última aparición. De esta manera, en cada paso solo hay que acceder a arreglos y hacer una operación en el segment tree o Fenwick tree. Si tenemos agrupadas las distintas queries por extremo derecho, algo que podemos hacer recorriéndolas todas al comenzar,
tendremos una situación tal que al agregar cada elemento, sabremos exactamente cuáles son las queries que podemos responder en ese momento, porque en ese momento esas son queries de sufijos. De este modo, luego de agregar un elemento, recorremos el listado de queries que terminan allí para responderla. Seguramente necesitemos en nuestra solución un arreglo indexado por las distintas queries. Cada query estará numerada en el orden de la entrada del problema, pero tendremos almacenados qué números de queries terminan en cada lugar. De este modo, cuando respondemos una query, sabemos su número. Y por ejemplo, si acá descubrimos que la query 3 tiene respuesta 5, anotaremos en el arreglo de respuestas que la query 3 tiene respuesta 5. Aun si las queries se van llenando durante el algoritmo en cualquier orden, al final todas estarán correctamente respondidas y podremos hacer una última pasada en orden para imprimirlas en el orden que el problema lo pide. Recordemos que la respuesta a cada query es justamente una suma de rango en el segment tree o Fenwick tree y por lo tanto toma tiempo logarítmico. De este modo el tiempo total es O de n más q por log n, ya que tenemos n pasos de avanzar y cada uno toma, como vimos, tiempo logarítmico. Y en algún orden se responden las queries y cada una toma un tiempo logarítmico en responderse. Puede haber un paso en particular que sea muy lento, ya que si todas las queries terminan en el mismo lugar, en ese paso se harán q queries, pero en el total del algoritmo sabemos que q queries serán realizadas en total. Bueno, esa fue mi explicación del problema de query y espero que se lleven esta técnica de considerar solo la última aparición, porque con esta misma técnica a veces pueden resolverse otros problemas, es realmente muy común. Les comento, para los interesados en resolver la versión online del problema, donde no podemos comenzar ordenando todas las queries porque las queries llegan en cualquier momento, que la versión online puede resolverse con exactamente la misma técnica que explicamos utilizando segment tree persistente. Con la técnica de segment tree persistente, de alguna manera podemos guardar el pasado. Más precisamente, tendremos acceso a las n versiones del segment tree. Podemos en cualquier momento decir, a ver, quiero hacerle una query al segment tree como estaba en el paso i, justo cuando había agregado el iésimo elemento de la regla. Les dejo más información sobre la técnica de persistencia en la descripción. Como comentario final, quiero destacar que es posible resolver el problema utilizando una idea bastante diferente a la que vimos nosotros, que se basa en el Merge Sort Tree. Esta versión además es capaz de resolver la versión online del problema de una manera natural, sin persistencia, e incluso con esta estructura de Merge Sort Tree es posible resolver la versión dinámica de un problema muy relacionado, que es el de kQuery. Pero todo esto se los debo para otro video. En la descripción, no obstante, les dejo el link a kQuery e información por si lo quieren pensar igualmente. Bueno, esto es todo lo que tengo preparado sobre el problema de query. No se olviden por favor de suscribirse y de darle a la campanita, así no se pierde ningún video. Y bueno, también dejen cualquier pregunta o comentario en la sección de comentarios acá abajo. ¡Nos vemos!